El día de hoy vamos a meditar en un texto que se encuentra en Jeremías, capítulo 17. Es un versículo muy conocido. Jeremías 17, versículo 9. Vean ustedes lo que dice la palabra de Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y esta pregunta la contesta Dios mismo en el 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vean ustedes en qué contexto dice Dios estas palabras. Los judíos se habían alejado de Dios, se habían ido en pos de sus ídolos. Es lo que dice en los primeros versículos de este capítulo. Los líderes de Israel habían caído en pecado, todo el pueblo siguió sus pasos. Y sus hijos también, es lo que dice en el versículo 2. Los padres pecan. ¿Qué es lo que pueden hacer los hijos? Pues lo mismo. Pero ellos creían que estaban bien. ¿Hasta qué punto puede ser engañoso el corazón que puede uno andar bien mal y creer que anda uno bien? Por eso dice en el versículo 9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Padre, a ti nos dirigimos en oración, porque tú eres el único que conoce los corazones. Oh Dios, ante ti no podemos fingir, no podemos aparentar. Tú sabes lo que hay en el corazón de cada uno. Te pedimos que tu palabra nos descubra, nos muestre lo que hay en nuestros corazones y que pongas el remedio necesario para que seamos, Padre, lo que tú querías que fuéramos. Que tu palabra haga su justo efecto en cada uno de nosotros y de las personas que están escuchando en sus hogares. Te pedimos por nuestra hermana Laurelena y por su mamá, que las guardes, que las santifiques, que las fortalezcas en esta hora difícil, y que tu nombre sea glorificado en sus vidas y en la vida de la hermana Maribel, Padre. Tu gracia sea con ella y con su familia. Que todo salga bien, Padre, que todo termine bien. Ayuda a todos nuestros hermanos que tienen diferentes achaques, problemas, necesidades, pruebas. Tu gracia los fortalezca, los santifique y los saque relucientes como el oro. En el nombre de Jesús. Háblanos a través de tu palabra a todos. Por Cristo Jesús. Amén. Ustedes han escuchado, hermanos, acerca de que muchos piensan que los cristianos huimos de la realidad, que nos metemos en una religión porque no queremos enfrentar la realidad, que somos cobardes, que somos miedosos y que nos refugiamos en una religión para huir de la realidad. Hay muchos inconversos, bueno, en realidad podríamos decir que todos, que piensan que leer la Biblia es una pérdida de tiempo y orar también. Incluso muchos que dicen ser cristianos, aunque no lo digan, lo creen. Y es por eso que casi no leen y es por eso que casi no oran. Porque creen que es perder el tiempo. Y hay otros que dicen que la vida está llena de problemas, gracias, y que leer la Biblia no es algo saludable o razonable, puesto que es un libro que fue escrito hace miles de años y que ya para estos tiempos no tiene nada que ofrecernos. Dicen, la Biblia habla de personajes que quién sabe si existieron. Y Dios, pues, quién sabe si exista. Entonces, ¿qué caso tiene leer la Biblia? Dicen que las cosas hace 3000 años
hace 3.500 años, hace 4.000 años, eran muy diferentes a como son ahora. Y por eso, pues no leen. Y lo poco que leen, pues no lo entienden. ¿Y cómo podrán conocer la voluntad de Dios de esa manera, actuando así? Imposible. Alguien dijo, ustedes lo han escuchado, que la religión es el opio del pueblo. ¿Saben ustedes qué es lo que hace el opio? Ataranta a la gente. El opio es una droga. Entonces comparan a la religión con una droga. Entonces piensan que la droga nos tiene atarantados. La droga no, la religión nos tiene atarantados. Que la religión nos ayuda a olvidarnos de nuestros problemas. Ustedes saben que los drogadictos, cuando están bajo los efectos de la droga, pues ríen, cantan, bromean. Al día siguiente, cuando amanecen crudos, entonces ya no ríen, tienen que enfrentarse a la realidad. Y por eso es que buscan más la droga, la vuelven a buscar para olvidarse otra vez de sus problemas. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes vienen a escuchar la palabra de Dios, ¿vienen para olvidarse de sus problemas? ¿Porque no quieren enfrentarse a sus problemas? Si es así, entonces están usando la religión como una droga o como un calmante para olvidarse de sus problemas. No hace mucho mencionábamos a Freud, aquel famoso psiquiatra. Él decía que la religión es usada por los cristianos como un bastón. ¿Para qué se usa un bastón? Para apoyarnos, para no caernos. Entonces, él pensaba que nos apoyábamos en la religión para no colapsar, para no caer. Pensaba que en la religión agarramos ánimo para enfrentar los problemas de la vida. Y hay otros que piensan o que dicen, bueno, si tú tienes una religión, pues está bien. A ti la religión te funciona. A ti te sirve la religión, a mí no. En el fondo, estas personas piensan que para nosotros la religión ocupa el lugar que en sus vidas ocupa el vicio, la música, el deporte. Entonces dice, ustedes se distraen con su religión, nosotros nos distraemos con la música, con el deporte, etc. Pero yo les pregunto, ¿ustedes vienen aquí los domingos para sentirse bien? Si no vinieran, ¿se sentirían mal? Si eso es así, entonces ustedes están huyendo de la realidad. Si es así en el caso de ustedes, esas personas tienen razón en el caso de ustedes. No hace mucho que veíamos que la religión puede convertirse en un ídolo. ¿Qué cosa es un ídolo? Algo que ocupa el lugar de Dios. Hay personas que usan la religión como un ídolo. Son personas que en la religión se alejan de Dios, se esconden de Dios. Qué tremendo que lo que puede acercarlos a Dios, los aleja de Él. Eso sí que sería terrible. A los inconversos, la religión los aleja de Dios. ¿Ven lo que estoy diciendo? A los religiosos inconversos, la religión los aleja de Dios. A nosotros se supone que nos acerca a Dios. Si somos cristianos verdaderos, nuestra religión nos acerca a Dios. Hemos hablado de los que huyen de Dios en la religión. Son personas que se acercan a la religión, se acercan a dar el diezmo, se acercan a comprar las flores, se acercan a hacer mucho activismo, pero eso les aleja de Dios.
no los acerca. Pero ellos creen que están bien. Ellos creen que son realistas. Y creen que los cristianos verdaderos somos ilusos, o tontos, o ingenuos. Los inconversos, hermanos, tal vez no nos vean con odio, pero sí con desprecio, o con lástima, cuando mucho. Dicen, ¿tienes una religión? Ah, pues qué bueno que la tengas. Es mejor que tengas una religión y que te sientas bien y no que tengas un vicio que te perjudique. Vean, esto que dicen estas personas puede ser cierto. En el caso de personas que dicen que son cristianas, pero que no lo son. Hay personas que tienen una religión, pero ¿saben qué? Abusan de la religión. ¿Qué cosa es un abuso? Hacer mal uso de algo. Entonces, una persona puede tener una religión y hacer mal uso de ella. Y en lugar de que le beneficie, le perjudique. En ese mismo caso, en esa situación estaban los fariseos de tiempos de Cristo. Los fariseos creían que eran buenos. Sentían que eran buenos. Pero sabemos lo que eran realmente. Cristo les dijo que eran hipócritas y lo demostraron claramente cuando mataron a Cristo. Existen personas, lo hemos mencionado y vuelvo a repetirlo, que se meten en una religión simplemente para sentir que son buenos, para sentir que ya no son los mismos de antes, que están cumpliendo con su deber, que están tratando de enmendarse o de enmendar sus errores que han cometido en el pasado. ¿O saben para qué? Para sentirse superiores a otros, que ya no cometen los mismos errores de antes, o para no sentirse menos que otros. Entonces, si es así, estas personas abusan de la religión, hacen mal uso de la religión. Existen mujeres que tienen problemas con su marido y que se meten en una religión. Pero ¿saben para qué? Para sentir que son buenas. Yo soy buena porque tengo una religión y leo la Biblia. Mi marido es el malo porque él no tiene mi religión ni lee la Biblia. Utilizan su religión como una droga, como un calmante. Hacen mal uso de su religión. Leen la Biblia, pero ¿saben una cosa? Más les valdría que no la leyeran. ¿Qué caso tiene que tú leas la Biblia si la usas para sentirse superior a tu marido o para sentirte superior a tu esposa? Si vienes al culto los domingos y te sientes cómodo por eso, te sientes bien, sientes que estás cumpliendo con tu deber, entonces estás huyendo de la realidad. Escuchar la predicación no te sirve de nada. También hemos hablado de los que escuchan muchas predicaciones en la semana. Hay iglesias donde tienen predicaciones los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y 2 el domingo. Se les vuelve un vicio. Son adictos a las predicaciones, pero no cambian. No son transformados. ¿De qué te sirve que escuches predicaciones si tu vida no es transformada? Si tú no eres transformado. ¿Piensas acaso que la predicación del domingo no es suficiente? Entonces tienes que escuchar otra el martes, otra el miércoles. Si una no dio resultado, a ver si 2 o 3 o 4. Y les que cierren la puerta allá afuera, por favor, ¿sí? En algunas iglesias hacen cultos que son muy tranquilos y muy relajantes. El culto está diseñado para que la gente se relaje. El culto viene siendo como una especie de terapia espiritual. Llegan sintiéndose mal y salen ya sintiéndose bien, aunque sea por un rato.
Diles que cierren la puerta, por favor, ¿sí? ¿Y saben cuál es su creencia? Que la gente está llena de problemas. Entonces, como la gente está llena de problemas, debemos crear en la iglesia un ambiente agradable, o debemos predicar de manera que la gente se sienta bien, para que huyan de los problemas. Una predicación, un ambiente que les haga sentir bien. Es que hay muchas personas que sufren mucho. Hay personas que han sufrido mucho en la vida y se meten en una iglesia, ¿saben para qué? Para huir del sufrimiento, para huir de los problemas. Yo les pregunto a ustedes, si vienen aquí los domingos, ¿vienen a eso? Por eso los de Pare de Sufrir tienen mucho éxito. Bueno, éxito entre comillas. Los de Pare de Sufrir tienen iglesias que se llenan de gente. Pero son personas que a eso van porque quieren dejar de sufrir. ¿Ustedes vienen aquí a eso? Existen otros que nunca van a una iglesia hasta que se les muere un ser querido. Cuando se les muere un ser querido, entonces reflexionan y piensan que posiblemente han estado cometiendo un error y se meten en una religión. Pero nosotros podemos creer que una persona que se acuerda de Dios solamente cuando tiene problemas, esa persona no conoce a Dios. Créanlo. ¿Cuál es el propósito de la religión cristiana? ¿El propósito de la religión cristiana es hacernos olvidar de nuestros problemas? No. ¿Saben cuál es el propósito? De que conozcamos cuáles son nuestros problemas y enfrentarlos, que es muy diferente. Tenemos que conocer nuestros verdaderos problemas para poder enfrentarlos y para poder vencerlos con la ayuda de Dios. Porque si olvidamos nuestros problemas un rato el domingo cuando escuchamos la predicación, pero luego regresamos a la casa y tenemos que enfrentar la realidad, la triste realidad, entonces no conocemos el poder de la religión verdadera, que es el poder de Dios. Lo que necesitamos es ese poder para enfrentar esos problemas. Tal vez alguno de ustedes venga aquí el domingo y se arme de valor para hacer resoluciones de que van a vencer sus problemas, pero que llegan a la casa y no pueden con ellos. Y pasan las semanas y pasan los meses y siguen siendo ustedes los mismos. No pueden vencer sus problemas. Si ustedes hacen resoluciones de ser mejores, de dejar sus pecados, pero no los dejan, si siguen siendo ustedes los mismos, obviamente ustedes no han nacido de nuevo. Ustedes no pueden ser transformados. Ustedes no pueden ser diferentes. Entonces, la religión no les ha ayudado en lo más mínimo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Los que están en Cristo son los creyentes verdaderos. Son los que han nacido de nuevo. Son nuevas criaturas. El que está en Cristo todo lo ve de una manera diferente. El matrimonio, la vida, el dinero, la enfermedad, la muerte. Todo lo ve de una manera diferente. Existen personas que tienen una religión y que invitan a sus conocidos a las reuniones, pero que quizá lo mejor sería que no los invitaran, porque su conducta habla más fuerte que sus palabras. Si tú andas en pecado, no invites a nadie a los cultos, no los invites. Tienen una religión, pero son hipócritas. Si tú eres de esos, mejor no invites a la gente al culto. ¿Saben ustedes qué hace la religión falsa?
tranquiliza la conciencia, en lugar de despertarla. Las religiones falsas hacen creer a la gente que están bien. Está diseñado todo en el culto para hacer que la gente se sienta bien. Los que son malos son los de afuera. Los que están allá adentro son los buenos. ¿Saben qué hacen las religiones falsas? Hacen que la gente se sienta satisfecha de sí misma, de sus avances o de sus supuestos avances, de su progreso, entre comillas, de su crecimiento. Les hacen creer a esas personas que por ser bautizados ya están fuera de peligro. Lo único que me falta, dicen ellos, es que me bauticen. El día que el pastor me bautice, ya soy de los buenos. Los que piensan así no entienden. Eso es puro vil emocionalismo. ¿Cuánto daño ha hecho el emocionalismo a la gente? Y ¿saben qué? El emocionalismo es muy sutil, es muy engañoso. Ha hecho mucho daño a las almas. Es un abuso de la religión. Es una perversión del cristianismo verdadero. Hemos hablado de los evangélicos. Estoy hablando de evangélicos, no de cristianos. Evangélicos, entre comillas, que les gusta mucho la alabanza. Están muy contentos alabando a Dios ahí en su religión. Y luego esas personas que están tan contentas alabando a Dios, llegan a su casa y no le hablan a su esposa. No le hablan a su esposo. Maltratan a sus hijos. Pero hacía un momento que estaban muy contentos alabando a Dios. Y dicen que sintieron mucho la presencia de Dios en sus cultos. ¿Será esa la presencia de Dios? Les acabo de decir, ¿de qué sirve tener una religión si esa religión no nos transforma, no nos hace diferentes? Los que acusan a la religión de ser el opio de los pueblos, ¿saben por qué lo dicen? Porque no conocen el cristianismo verdadero. Por eso lo dicen. Y lo mismo sucede con todos los que creen que los cristianos somos hipócritas. Hay gente que piensa así. Todos son hipócritas, dicen. La palabra de Dios nos dice claramente, sin rodeos, va al grano, cuál es nuestra condición espiritual. Hay montones de textos en la Biblia. Vean el que estamos considerando hoy, Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que tenemos un corazón engañoso y perverso. Y vean, esto se aplica a todos, sin excepción. No vayan a creer que esto se aplica nada más a los inconversos, no. Esto se aplica a todo el mundo. ¿Y a quién le gusta escuchar eso? La Biblia nos acorrala. La Biblia nos acusa. La Biblia nos dice, tú estás mal. Y nos hace ver nuestra propia realidad. No nos conduce a huir de la realidad. Nos conduce a enfrentarla. Tienes que entender que estás mal. De otra manera nunca buscarás estar bien. Tienes que entender que estás enfermo. De otra manera no buscarás la medicina. La palabra de Dios nos conduce a afrontar la realidad. Nos conduce a enfrentarnos a nuestra realidad y nos dice, ¿qué sucederá si no nos enfrentamos a ella? Si no hacemos lo que tenemos que hacer. Este texto fue escrito hace 2700 años. Engañoso es el corazón y perverso. Pero vean, no vayan ustedes a creer que era perverso y engañoso hace 2700 años, pero ya no lo es ahora. Ya vimos en los primeros versículos del capítulo 17 de Jeremías de cómo vivían los judíos y cómo vivían sus hijos. Ustedes leen la Biblia de lo que se escribió en aquellos tiempos, o mucho antes todavía de Jeremías,
Por ejemplo, en tiempos de Abraham y de Isaac y de Jacob. Abraham, Isaac y Jacob, ¿no pecaron? ¿No tenían un corazón engañoso y perverso? Lo tenían. La Biblia nos habla de los errores, de los pecados, de las debilidades que cometieron ellos. La Biblia no oculta eso. Dios no quería que los pecados de ellos quedaran ocultos, sino que todos supiéramos de los errores que ellos cometieron. Por ejemplo, está escrito que el rey David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Se acuerdan? David tenía un corazón tierno y afectuoso y amable, compasivo, pero ustedes saben el pecado que él cometió. Ahora, si David hizo tantísimas cosas buenas, ¿por qué Dios no ocultó su pecado? Díganme, ¿no pudo Dios ocultar eso? De que pudo, si Dios hubiera querido. Entonces, ¿por qué le dijo Dios a David que hablara acerca de su pecado en algunos de los salmos? Ustedes están leyendo un salmo donde David habla de la gloria de Dios y pone a Dios muy alto. Pero en el siguiente salmo nos habla David de su pecado. ¿Por qué? ¿Saben ustedes por qué? Porque Dios le dijo que lo hiciera. David no tomó la decisión de escribir acerca de su pecado. No fue David el que tomó la decisión, fue Dios. ¿Pero por qué? David no querría escribir aquello, pero Dios lo obligó. Ahora, si David, que era un varón conforme al corazón de Dios, hizo lo que hizo, ¿qué podríamos esperar nosotros? Entonces, lo que hizo David debe servirnos para temer. No para decir, pues al fin que David fue perdonado, pues que no sea perdonado yo. No, eso debe servirnos para temer, no para jactarnos. Les digo algo, hermanos, todos los que estamos aquí somos capaces de cometer cualquier pecado, cualquiera. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Pero ¿saben una cosa? Nuestro corazón nos engaña haciéndonos creer que somos buenos. Pues ya oraste, tú eres bueno. Ya estuviste media hora leyendo la Biblia, pues tú eres bueno. Ya diste tus 100 pesos de ofrenda, pues tú eres bueno. Nuestro corazón nos engaña, hermano. ¿Y saben por qué nos engaña? Porque queremos que nos engañe. Vean ustedes, la Biblia no nos enseña a huir de la realidad. Nos la muestra. Vaya opio. La Biblia nos dice claramente que fuera de la gracia de Dios no hay esperanza para nadie. Fuera de Cristo no hay esperanza para nadie. ¿Saben ustedes cuál es el libro más franco y más realista? La Biblia. Acuérdense del caso de Lot. Los ángeles fueron a sacar a Lot de Sodoma porque iba a caer el fuego del cielo. Lo apuraron porque él se detenía. Rápido lo sacaron porque ya venía en camino el fuego y el azufre. ¿Qué pensaría Lot cuando vio que tantos miles murieron quemados ahí en esas ciudades? Debió de haber quedado impactado. Ha de haber sido un espectáculo increíble. ¿Pero qué pasó al día siguiente? Que Lot se emborrachó. ¡Guau! Si había visto tal cosa, ¿cómo fue capaz de emborracharse? Lot pecó. ¿Y qué sucedió cuando Lot estaba borracho? Que sus hijas se metieron con él y salieron embarazadas. ¡Wow! ¿Pueden ustedes entender eso? Y noten ustedes una cosa, Lot era cristiano, era un cristiano verdadero. ¿Por qué Dios no ocultó eso? ¿Por qué quiso que quedara registrado el pecado de Lot? La Biblia es un libro realista.
Es un libro franco que nos dice las cosas tal y como son. Los inconversos dicen que son realistas, que ven la vida tal y como es, y que los cristianos huimos de la realidad. Pero los inconversos son realistas, ¿de veras? Vean, dicen los inconversos que aunque la vida sea dura, la muerte acaba con el sufrimiento. Pues me voy a morir, pero pues ya voy a dejar de sufrir. La muerte pone fin a las penas. Pero la Biblia enseña que la muerte pone fin a las penas. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la muerte es una transición. Es un paso de un estado a otro. Pero las religiones falsas dicen que cuando una persona se muere, ya descansa en paz. Vean, las religiones falsas creen eso, pero el cristianismo verdadero no lo cree. En el momento que una persona se muere, da un paso a lo que será su estado eterno. Una de dos. Cuando tú te mueras, o vas al cielo o vas al infierno, no hay de otra. Entonces va a empezar lo bueno, cuando tú te mueras. Dijeron algunos filósofos, pensadores, intelectuales, que la vida es terrible para los que piensan, pero para los que piensan en serio. Porque hay personas que casi nunca piensan. Hay personas que viven, ¿saben cómo? Como los animalitos. Los animales no piensan. Los animales viven por instinto. ¿Qué es lo que buscan? Pues un hueso, tantita agua, unas croquetas. Tienen eso, no les importa lo demás. Dicen, la vida es terrible para los que piensan. Dichosos los enfermos mentales. Los enfermos mentales no piensan. Los enfermos mentales son como si fueran animalitos. No razonan. Pero dicen estos, pero por muy terrible que sea la vida, la muerte pone fin al sufrimiento. Ya descansan en paz. Cuando un pecador muere, ¿descansa en paz? No, ahí empiezan sus verdaderos problemas. La Biblia nos dice que la verdad acerca de la vida, la verdad acerca de la muerte, nos dice qué es lo bueno, qué es lo malo. ¿Y saben cuál es el propósito de la predicación? No ocultar el pecado. El propósito de la predicación es sacar a relucir el pecado. Si una predicación no saca a relucir el pecado que hay en nosotros, algo falló en esa predicación. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo cuando fue a predicar a Atenas en el Areópago? ¿De qué les habló a los inconversos que se reunieron? Allá había muchos filósofos. ¿De qué les habló? No les habló del amor de Dios. Él pudo haber dicho, pues pobrecita gente, no conocen al Dios verdadero, pues les voy a hablar del amor de Dios. No les habló de eso. Pablo no quería quedar bien con ellos. Pablo quería hacerles ver su pecado. Les habló de la soberanía de Dios. Ustedes son muy inteligentes, les dio a entender, pero ustedes no son soberanos. Hay un soberano. Y ustedes tendrán que rendirle cuentas a ese soberano. Pablo, no les habló a los del Areópago del amor de Dios. ¿Y saben una cosa? Ni Cristo habló de eso. Cristo no anduvo predicando del amor de Dios. Cristo nunca le dijo a la gente, oigan, yo los amo y mi Padre los ama. No. Cristo nunca dijo, mi Padre es bueno y ustedes no deben de preocuparse, pues Él es bueno. La Biblia nos dice que somos malos, que somos pecadores, que tenemos un corazón perverso. Y eso a nadie le gusta. Todos los que estamos aquí, todos los que me están escuchando, me van a escuchar en estos días subsiguientes, todos tenemos un corazón engañoso y perverso. Porque si no lo entendemos, si no lo creemos, si no lo reconocemos, no buscaremos el remedio.
Dios quiere que nos sintamos mal para luego poder sentirnos bien. Nadie puede sentirse realmente bien si primero no se siente mal. Hay ocasiones en que nos acostamos con lágrimas en los ojos. Esa puede ser una muy buena señal. Si tú te duermes con lágrimas en los ojos, eso puede ser muy bueno. No lo garantiza, pero pudiera ser que sí. Si tú te sientes mal, porque reconoces que estás mal, ¿qué vas a hacer? Pues pídele a Dios que te perdone, pídele a Dios que te ayude. ¿Saben ustedes por qué Dios quiere que nos sintamos mal? Para que podamos ver en dónde encontrar el remedio. ¿Y en dónde está el remedio? Pues en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que vayamos a Cristo. ¿Qué se gana Dios con que nos sintamos mal? Dios quiere que vayamos a Cristo. Pero si tú te sientes mal por tu pecado y no vas a Cristo, nunca te vas a sentir bien. La Biblia nos dice que hemos ofendido a un Dios santo, para que puedas ver la gloriosa posibilidad de un nuevo comienzo en Cristo. Dios te perdonará, Dios te recibirá con los brazos abiertos si reconoces tu pecado. Por naturaleza, hermanos, no estamos conscientes de tener un corazón engañoso y perverso. Porque vean cómo dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y ahí está la respuesta, yo, Jehová. Él es el único que conoce el estado de nuestro corazón. Nosotros nos conocemos a nosotros mismos, pero un poco. Pero no nos conocemos como debiéramos. Hay personas inconversas que platican, que conviven, que ríen, que bailan, que cantan, pero ¿saben qué? Ocultan su verdadero carácter. Hay personas que les encanta ir a las fiestas y que son bien bromistas y que sonríen y que son el alma de la fiesta. Pero ¿saben una cosa? Ni ellos se conocen, ni la gente los conoce. Es más, déjenme decirles, ni nuestros seres queridos nos conocen a nosotros. Ni nos conocemos a nosotros mismos, ni nuestros parientes nos conocen. Los que nos rodean, les hago la pregunta, los que nos rodean, ¿conocen realmente las cosas que hemos hecho? Hay cosas que nos daría vergüenza confesar. Hay cosas que nos daría vergüenza reconocer. Cosas que ocultamos. Cosas que ni nuestros mejores amigos saben. Cosas que nos daría vergüenza si supieran los demás lo que hemos hecho. En serio. Y que no tendría caso que las dijéramos. Hay cosas que hemos hecho que si se las platicáramos a alguien, ningún beneficio les haríamos. Es más, lo que dijéramos podría ser usado en nuestra contra, entonces lo mejor sería no decirlo. ¿Sí? Tenemos secretos que se van a ir con nosotros a la tumba. Hay personas que son muy francas, que son muy abiertas, que son muy sinceras. Pues por muy sincera que sea una persona, siempre habrá algo que oculta, siempre. Hay ocasiones en que somos francos, pero aún así, siendo francos, podemos dar una imagen falsa de nosotros. Así somos por naturaleza, créanlo. ¿Y saben por qué somos así? Porque no nos gusta que piensen mal de nosotros. No nos gusta que hablen mal de nosotros. En realidad nadie nos conoce realmente. El único que nos conoce es Dios. ¿Quién de los que nos rodea conoce nuestros pensamientos? Es engañoso, muy engañoso nuestro corazón. Hay personas que viven con el constante temor de ser descubiertos.
Les da miedo que alguien pueda saber su realidad. ¿Qué sucedería si nuestros parientes pudieran conocer nuestros pensamientos? ¡Wow! Hay personas que nos rodean, que nos tienen por buenas personas. Nosotros mismos nos tenemos por buenas personas. Pero aún así, es posible que ocultemos algo. Pero pues todo el mundo lo hace, todo el mundo oculta algo. Hay personas que son muy amables, muy sonrientes, amigables, platicadoras, pero que tienen un corazón perverso y engañoso. Hay personas que dicen, que Dios te bendiga, que buenos días, etc. Uy, pues qué persona tan amable, pero pues quién sabe. ¿Quién sabe de qué pie coge esa persona? ¿Quieren que les diga algo? Nada de lo que hacemos es absolutamente desinteresado. Nada. Como dicen algunos, que nadie da paso sin guarache. Queremos que los demás nos tengan por buenas personas. Hay personas que casi nunca critican a nadie, que les gusta decir puras cosas buenas, puras cosas positivas, que les gusta hacer que la gente se sienta bien. Pero ¿está bien ser así? La verdad no conocemos los motivos que tengan ellos para ser como son. Pero ¿saben una cosa? Dios nunca busca eso. Dios nunca busca que nos sintamos bien, nunca. Lo que Dios quiere es que nos sintamos mal. Todos tenemos deseos ocultos a veces, pasiones. Pero ¿saben qué? Son cosas que tratan de aflorar, que luchan por salir a flote. Tenemos motivos, deseos, intenciones que tal vez nadie conozca. Pero qué bueno que la gente no nos conozca. Pero Dios nos conoce. Es lo que dice el Señor en el versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cada cosa que hacemos, Dios toma nota. Dios observa y toma nota de todo. Dios conoce por qué hacemos lo que hacemos o por qué no hacemos lo que no hacemos. Podemos engañar a todos, pero a Dios nunca. Si ustedes platican con una persona, sea quien sea, y si esa persona empieza a hacerles pláticas o preguntas que se vuelven medio peligrosas, ustedes pueden decirle, ¿sabes qué? Discúlpame, ¿no? Tengo algo que hacer. Y ya no sigue la plática porque tienen miedo de que saquen ciertas cosas a relucir. Pero ¿cómo le haríamos con Dios? Si una predicación nos dice, estoy mal, bueno, pues eso dice el predicador, que estoy mal, pero pues él ni me conoce. Pero ¿cómo le sacaremos la vuelta a Dios? A ver, díganme. Un día, todos los que estamos aquí, estaremos frente a frente con Dios, como si no hubiera nadie más que nosotros. Y vamos a recibir lo que cosechamos. ¿Cómo dice al final del 10? Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y no crean que esto se aplica nomás a los inconversos, no, también se aplica a los cristianos. Los cristianos recibiremos o mucha, o poca, o nada de recompensa. Pero ven una cosa, solamente Dios puede librarnos de esto, solamente Dios puede ayudarnos. Jeremías entendió que también él tenía un corazón engañoso y perverso. Ya vimos el 9 y el 10. Ahora, vean lo que dice en el versículo 14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Vean, aquí no está diciendo Jeremías, sana a Israel o sana a los judíos. No, dice, sáname a mí, dice. Oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza.
Entonces, Jeremías se está identificando con el pecado del pueblo. Sí, todos son pecadores, pero yo también. Cuando entendemos que hay pecado en nuestro corazón, entendemos que dentro de nosotros tenemos la mortal enfermedad. Como dice Pablo en Romanos 7, miserable hombre de mí, lo dijo un apóstol, lo dice un profeta, hay pecado en mí, los supersantos no existen, todos somos pecadores. El único que nos puede ayudar es Dios. Los cristianos vencemos un pecado y parece que ya lo noqueamos, ya lo tenemos ahí en la lona, pero de repente se levanta y nos tumba. Creíamos que ya lo teníamos acabado, pero son pecados que resucitan. Parecía que estaban muertos, pero que resucitan. Y saben una cosa, la experiencia no sirve, las canas no cuentan. Cuando dijo esto Jeremías no sería tan jovencito ya. Cuando Pablo dijo, miserable hombre de mí, tampoco sería tan jovencito. Cuando Abraham fue probado, cuando le dijo que matara a Isaac, tampoco era un jovencito, ya tenía 120 años. Entonces, para vencer lo engañoso de nuestro corazón, la experiencia no sirve, las canas tampoco. Hay muchos que piensan que los pastores son gente especial, que son super santos. Pues los pastores tenemos más tiempo para leer, tenemos más tiempo para orar, pero eso no garantiza nada. Seguimos teniendo un corazón engañoso y perverso. Jeremías pensaría, yo soy un profeta de Dios. La gente sabe que soy un profeta de Dios. Sí, pero él le dice a Dios, sáname, Señor, yo también tengo un corazón engañoso y perverso. Un cristiano que tiene experiencia, que lee, que ora, pues ya no peca como antes. Se supone que ya no peca tanto como antes, pero eso no quiere decir que no pueda pecar. Todos podemos caer en tentación. Los cristianos verdaderos queremos ser mejores. Queremos amar a Cristo con todo nuestro corazón, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero una cosa es que lo queramos y otra cosa es que lo hagamos. Seguimos estando enfermos. Sáname, Señor. Debemos decirle todos a Dios, Señor, ante ti no puedo fingir. Señor, estoy cansado de fingir, estoy cansado de aparentar. Ayúdame tú. Yo no me puedo ayudar a mí mismo. Cúrame tú me conoces. Sáname y seré sano. Hermanos, que Dios nos libre de hipocresía. Que Dios nos libre de tratar de escondernos de Él. Porque millones de personas van a descubrir con espanto el día del juicio que no pudieron escapar de su pecado. El día del juicio nadie podrá esconderse. Pedirán a las rocas que los cubran. Nadie podrá cubrirles. El único que nos puede librar de la mortal enfermedad del alma es Dios. Cristo, con su sangre preciosa. Por nosotros mismos nunca cambiaremos. Ustedes que no son salvos, nunca cambiarán. Si ustedes descuidan la lectura, si ustedes descuidan la oración, ¿qué esperanza tienen? Si pudiéramos cambiarnos a nosotros mismos, Cristo no hubiera venido al mundo. Cristo vino porque era absolutamente necesario. Nadie puede cambiar a sí mismo su engañoso y perverso corazón. Solamente la gracia de Dios en Cristo puede limpiarnos. El otro día, Gerardo habló de la depravación total. Hasta ahí llega la depravación. Nadie puede cambiarse a sí mismo. El único que puede es Dios en Cristo. Por eso hay una elección. Tenía que haber una elección. Si es cierta la depravación, tiene que haber una elección. Porque el hombre por sí solo no puede cambiar. Es necesario que Dios nos dé un corazón nuevo. Si Dios no te lo ha dado, pídeselo. Si no te has arrepentido, arrepiéntete. Dile a Dios que te dé un corazón de carne. Porque tú no lo fabricarás por ti mismo. El Espíritu Santo nos convence que somos pecadores. Y cuando entendemos que somos pecadores, nos muestra a Cristo. Ahí está la solución.
Pero yo me temo que muchos morirán con las botas puestas, que muchos no se arrepentirán y que escucharán predicación tras predicación y nunca dejarán su pecado. Que Dios nos libre. Imagínense, leer y orar, leer y escuchar predicaciones durante años y años y años. ¿Para qué? ¿Para nada? ¿Para terminar en el infierno? ¡Wow! Que Dios nos libre y que nos ayude. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Haz que sea eficaz en la vida, en el corazón de todos los que estamos aquí y todos los que nos escucharán en estos días. Los que están en sus hogares escuchando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.